Buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Tenemos interpretación todavía o no? Well, you already said it, brother, so yeah. Muy bien. La verdad, hermanos, es un gran honor compartir la palabra del Señor. Nunca es lo mismo, ¿verdad? Escucharnos hablar los unos a los otros, ¿verdad? Que escuchar la palabra del Señor. Porque Él es nuestra vida, Él es nuestro entendimiento. Así es de que pues les pido a todos, ¿verdad? Que honremos la palabra del Señor. Cada vez que leamos su palabra, honrémosla. Hoy este día, ¿verdad? Como ya se anunció, tenemos la dedicación de una niña y pues el mensaje de hoy tiene que ver con la presentación, ¿verdad? De los niños, con la instrucción que debemos darle nosotros como padres, ¿verdad? A nuestros hijos. Y quiero comenzar con Proverbios 22:6, una cita tan conocida en Proverbios. Dice así, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Pero, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cómo podemos instruir a nuestros hijos debidamente? Yo creo que instruir a nuestros hijos es una de las tareas más difíciles, ¿verdad? Que uno pueda tener en la vida. Porque después, ¿verdad? Que nuestros hijos crecen y bueno, y que de alguna manera, ¿verdad? Nuestros hijos fallan, uno se pregunta, ¿qué hice mal? Comienza uno a cuestionarse tanto. Reflexionando sobre esta cita, ¿verdad? De Proverbios 22:6, que dice que el niño no se apartará de su camino aun cuando fuere viejo. Esto debe de entenderse como una garantía segura o como un principio general o tradicional, etcétera. Porque ¿qué padre no ha experimentado, verdad, el desvío de alguno de sus hijos? Y muchos decimos, pero si crecieron en el Evangelio, ¿qué pasó? Crecer en un hogar con padres evangélicos y sin una constante instrucción bíblica a los hijos, eso no es ser criado en el Evangelio. Es también como permanecer mucho tiempo en una iglesia, ¿verdad? No importa cuántos años, eso no nos hace verdaderos cristianos si no somos alimentados y gobernados por la misma palabra de Dios. Yo creo que nosotros como padres, ¿verdad? Padres creyentes de Jesucristo,
enseñamos a nuestros hijos, los guiamos, los instruimos de acuerdo a nuestro entender, a nuestro entendimiento. Pero ya cuando los hijos crecen, ellos comienzan a experimentar las cosas de este mundo y ellos comienzan a elegir, ¿verdad?, qué camino tomar. Quiero leer unas escrituras que se encuentran en Deuteronomio. Voy a leer Deuteronomio 11, 26, 30, 15 y 19. Y dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y Josué 24, 15, una cita muy interesante también, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjese lo que dice esta cita al final: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas palabras no le recuerdan muchos anuncios que uno compra en tiendas cristianas, ¿verdad?, que colgamos en nuestra casa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hermanos, el servir a Jehová no es algo que se da automáticamente o con colgar, ¿verdad?, un anuncio en nuestra casa, en la pared, donde sea. Se requiere mucho, mucho más que eso. Una dedicación constante, ¿verdad?, de la instrucción a nuestros hijos. Vamos a mirar algunos ejemplos de algunos de padres, ¿verdad?, muy conocidos en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que hombres que Dios usó grandemente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos al sacerdote Elí. ¿Quién no conoce, verdad, la historia de este sacerdote muy reconocido? Él fue quien cuidó al profeta Samuel cuando niño, ¿verdad? Él fue quien lo cuidó y lo guió en su niñez. Pero sus hijos, los hijos de este sacerdote, ¿verdad?, Ofni y Finés, eran hombres impíos, lo dice la Biblia. La madre de Samuel, Ana, por quien rogó al Señor, ¿verdad?, porque ella era estéril, cuando Dios le dio a este niño, se lo entrega a este sacerdote, y tal parece que lo guió muy bien. Sin embargo, sus hijos, dice la Biblia, que eran hombres impíos. Y pongamos mucha atención a todo esto, mis hermanos, porque tendemos como cristianos, cuando nuestros hijos fallan, en vez de levantarnos, de darnos la mano, nos criticamos. Cuando la palabra de Dios nos enseña totalmente otra cosa. Estos hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Hicieron mucho daño al pueblo de Israel, menospreciaban las ofrendas del Señor y cometían abusos con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Pero fíjese bien, Dios habló a Elí por medio del profeta Samuel, diciendo que Elí, que él como padre no impedía o no estorbaba a sus hijos, ¿verdad?, a los hechos de sus hijos, ¿verdad? Así es de que ahí podemos ver que tal vez Elí sí falló de esa manera. Vamos a ver ahora a Samuel como padre, quien fue dedicado, ¿verdad?, al servicio de Dios desde niño. Dice 1 Samuel 1:27: este es el niño que yo le pedí al Señor, y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor mientras el niño viva. Estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Pero ¿qué vemos también en los hijos de este profeta?
Tampoco los hijos de Samuel siguieron su camino. Joel y Abías eran jueces de Israel y no siguieron el camino recto de su padre, lo que se esperaba de ellos. Cometieron injusticia, se dejaron llevar por la avaricia, aceptando sobornos. Mis hermanos, tenemos grandes ejemplos de hombres de Dios que sus hijos fallaron también. Estamos en un mundo, ¿verdad?, lleno de tentaciones, llenos de peligros. Y Dios siempre ha intentado apartar un pueblo para Él, un pueblo santo, un pueblo que viva apartado para hacer sus obras, no las obras de este mundo. Así es de que debemos de darnos la mano los unos a los otros. Vamos a mirar también un poco de David, podemos hablar mucho también de él. David, rey de Israel, cuyo corazón era conforme al de Jehová, el rey más reconocido y admirado de Israel. Sin embargo, como padre tuvo una vida familiar bastante compleja. Un hijo de David, Amnón, abusó de su hermana Tamar, y Absalón, su hermano, lo manda matar por medio de sus criados. Después este mismo Absalón se levantó contra su propio padre David para usurpar su trono. Yo no sé si tenga que ver, ¿verdad?, todo esto con el pecado que David también cometió. Lo puede ver en 2 Samuel 12, 10 al 12. En el Nuevo Testamento vemos un buen ejemplo de fe genuina, fíjese bien, fe genuina, no fingida, que se transmitió a 3 o más generaciones. En 2 de Timoteo 1:5 dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice el apóstol Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire las generaciones: Loida, abuela; Eunice, hija; y Timoteo, ¿verdad?, abuela, hija y nieto. 3 generaciones. Pero me preguntaba yo, ¿por qué no se mencionan a los padres? Por ejemplo, al esposo de Loida o de su hija, si no se mencionan, ¿verdad?, estas mujeres. El padre de Timoteo era Galileo, era gentil, era griego, lo puede ver en Hechos 16:1, y ajeno a las creencias bíblicas de Israel. Del abuelo de Timoteo la Biblia no dice nada acerca de él, pero se puede pensar que si estos hombres hubieran sido creyentes, Pablo seguramente los hubiera mencionado. El matrimonio de la hija Eunice, de la hija de Loida, ¿verdad?, que se casara con un gentil griego, era algo estrictamente prohibido por la ley judía. En cambio, Eunice y Loida eran mujeres judías creyentes. Y fíjese, o sea, quiero resaltar aquí algo de estas mujeres, que a pesar de que estas mujeres no tenían el apoyo de sus esposos, sacaron adelante, ¿verdad?, este niño. Y mire quién fue Timoteo, ¿verdad?, pastor. Y lo digo porque hay muchísimos, ¿verdad?, matrimonios donde el padre es creyente y la madre no. La madre es creyente y el padre no. O hay padres solteros. Y bueno, solamente lo digo con motivos de animarle quien sea quien se encuentre en un estado así, ¿verdad? Lo he dicho yo en otras ocasiones. Si un solo creyente, un verdadero creyente hay en un hogar, usted es la luz, usted es la puerta para atraer a los demás, usted es la esperanza para que toda la casa sea, ¿verdad?, salvada, para que toda la casa, ¿verdad?, tenga a Jesucristo en su corazón. Así es de que animémonos, ¿verdad? Y si tenemos a Jesucristo,
es suficiente. Solamente no hay que a desmayar ante ninguna circunstancia. Anímese, usted es la luz, usted es la esperanza de su hogar. Así es de que es tan importante ser de una fe genuina como lo fueron estas mujeres, que no titubeaban. Vamos a mirar, ¿verdad?, consejos que es para nosotros como padres. Tal vez algunos no tengamos ya niños pequeños, hijos pequeños, podemos tener nietos, pero de todos estando en la familia de Cristo, ¿verdad?, somos una familia todos en Él y debemos, ¿verdad?, ayudarnos los unos a los otros, siguiendo el consejo de Jesucristo. Es importante, ¿verdad?, la manera en que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Instruir a un niño en el camino que debe de seguir es dirigirlo a Jesús, dirigirlo, ¿verdad?, enseñarle quién es Jesucristo, a qué vino a este mundo. Debemos guiar a los niños con valores sólidos y ser constantes en su enseñanza desde que son pequeños. Pero ¿cuáles son esos valores? Los aprenderemos, ¿verdad?, conforme entendamos lo que las Escrituras nos dicen. Por ejemplo, el amor incondicional, el respeto mutuo, ¿verdad? El enseñarles el temor a Jehová, y que realmente, ¿verdad?, enseñarles qué es esa fe, ¿verdad?, que nosotros tenemos en Jesucristo. Entendemos que el amor es el vínculo perfecto que une a la familia. Lo puede ver en 1 Corintios en el capítulo 13. Nuestros hijos deben de aprender que Dios demanda honrar a sus padres y que al hacerlo, ¿verdad?, hay bendiciones que le siguen. Pero debemos de tener siempre presente que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen, y que nuestra conducta debe mostrar lo que con palabras les enseñamos. Porque aun cuando nosotros no les estamos instruyendo con palabras, ellos están observándonos. Ellos están observándonos y están de alguna manera están juzgando lo que hablamos, si va en acorde con lo que hacemos, con lo que vivimos, cómo nos tratamos en el hogar los unos a los otros, ¿verdad?, cómo nos tratamos en casa. Si nuestro comportamiento y trato es semejante, ¿verdad?, dentro de casa que fuera de ella, si no es así, ellos lo que vamos a hacer con ellos, más bien los estamos apartando de las cosas de Dios, porque van a ver hipocresía y mentira en lo que decimos ser. Así es de que nuestra conducta debe de respaldar las enseñanzas, ¿verdad?, que les damos a ellos. Porque si no, de otra manera, pues los estaremos confundiendo. Y lo que estaremos haciendo de esa manera, estamos formando incrédulos en vez de formar creyentes. Ellos saben. Es triste que jóvenes, una vez escuché a alguien hace tiempo, y sí pasa, hermanos, decir de sus padres que eran hipócritas, lejos de, no recuerdo dónde, y de todos modos no es necesario saberlo. Padres creyentes, padres predicadores, decir eso de sus padres es triste. Es triste, mis hermanos. Así es de que para poder instruir mejor y bíblicamente a nuestros hijos, pues debemos de tener una fuente de enseñanza. Para nosotros como creyentes, pues, ¿verdad?, es consultar la Biblia y ponerla en práctica. Yo precisamente les voy a compartir conmigo, y muchos de los que me conocen lo saben, que encontré un gran deleite y un manjar abundante de alimento espiritual en el libro de San Juan. Y toda la Biblia es un manjar, la verdad, cuando la leemos en la presencia de Dios. Pero por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 35, ahí he encontrado yo, la verdad, un manjar de gozo, de entendimiento, en fin.
Y quiero preguntarle a usted ahorita, déjele leo rápido para que lo que dice ahí. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Le pregunto, ¿alguno de ustedes, hermanos, ha encontrado en su Biblia ese tesoro escondido del cual habla ahí la Biblia? ¿Se ha encontrado esa perla de gran precio? ¿O ese desafío que le impulsa a cambiar su manera de pensar, su manera de vivir? ¿O esa escritura que le llena de paz su alma, verdad? Y de seguridad. Escrituras donde nuestra alma, verdad, se deleita cada vez que meditamos en ella. Y lo vuelvo a leer, este versículo dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Desde mucho tiempo atrás hay escrituras que me llaman mucho la atención, y las leo y le pido al Señor que me dé entendimiento. Y esta ha sido una de las citas, y yo le animo a usted, hermano, léala en su casa despacito. ¿Por qué Jesús garantiza que el que dice yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre? Él es el pan de vida, está hablando simbólicamente, espiritualmente. No es que nos vamos a comer su carne, como lo dice más adelante, pero está hablando simbólicamente. Así es de que si Él está garantizando que el que viene a mí, ¿verdad? Dice, nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Sabe qué, mis hermanos? He descubierto. Por eso yo me enfoco tanto en la vida espiritual que debe de tener un cristiano, en conocer realmente quién es Jesús. Jesús vino a manifestar al Padre. Dice él que él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que veo y oigo, eso hago. Eso me ha interesado tanto, porque leer las escrituras y sin entenderlas quedamos, hermanos, vacíos, quedamos sin ninguna bendición. ¿Sí me explico? Así es de que cuando ese Jesús que leemos aquí no llena nuestra alma no se satisface con Él, siempre estamos hambrientos de muchas otras cosas en este mundo, deseando lo ajeno, y los mandamientos nos dice que no deseemos, ¿verdad? Lo que tiene el vecino, el prójimo, ¿verdad? Ni su trabajo, ni nada de ellos. Y cuando nuestra alma siempre está deseosa o comparándonos, mira qué es lo que tiene, es que ese Jesús no ha llenado nuestra alma, ese vacío que debe de llenar, de ser lleno de la presencia del Señor. Así es de que es importantísimo que entendamos, ¿verdad?, de qué manera Jesús es este pan de vida. Así es de que ¿por qué Jesús pues se declara como el pan de vida? El pan en la Biblia tiene un simbolismo muy especial, muy amplio. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla mucho al respecto. En los estudios, ¿verdad?, de los miércoles he hablado sobre este tema, y espero, ¿verdad?, continuar explicándolo más detalladamente sobre esto del pan, porque es muy amplio, porque nuestro Señor eligió esto del pan que fuera tan simbólico. El pan voy a leer un poquito, ¿verdad?, sacado de un diccionario bíblico, lo que dice sobre el pan en el Antiguo Testamento. Solamente un poquito, porque esto es muy amplio. Pero el pan de la proposición, la frase traducida, el pan de la proposición, está formada por una combinación del nombre prótesis, exhibición o presentación. Es pro, que quiere decir delante, y tetemai, quiere decir poner, y artos, una hogaza o es pan. Según el diccionario, ¿verdad?, las frases correspondientes del Antiguo Testamento literalmente es decir pan del rostro.
Y mire bien qué tiene que ver esto con Juan 6:35. Estos panes eran los panes de la exhibición. En otras palabras, eran panes que se ponían delante de la presencia del Señor. Estos panes estaban colocados en una mesa en el tabernáculo, en el lugar santo. Y los sacerdotes lo comían cada día de reposo. Así es de que ellos comían, esto era una sombra de lo que realmente, de lo que vendría, ¿verdad? Cada sábado esos panes eran consagrados solamente para los sacerdotes y lo comían. Entonces acuérdense también del maná, cuando Dios les dio al pueblo de Israel el maná, que lo tenían que recoger todos los días, excepto para el sábado, ¿verdad? Aguardaban para 2 días. Pero esto nos da a entender que debemos nosotros de alimentarnos con el pan, que es nuestro Señor Jesucristo, diariamente. Éxodo 25:30 dice: sobre la mesa pondrás el pan de la presencia, para que esté ante mí siempre. Primera de Crónicas 9:32. Algunos de sus parientes coatitas preparaban los panes sagrados para cada sábado. Números 4:7. Sobre la mesa de la presencia del Señor extenderán un paño púrpura y colocarán los platos, las bandejas, los tazones y las jarras para las libaciones. También estará allí el pan de la ofrenda permanente. Y primera de Pedro 2:5 dice: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser, fíjese bien, un sacerdocio santo. Nosotros todos somos sacerdotes en el Señor. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así es de que, ¿qué es comer el pan de Jesús y qué genera en quien lo come? Piense bien conmigo. ¿Qué es comer el pan de Jesús? Aquella multitud que seguía a Jesús no entendió eso, porque cuando Jesús dijo que el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no es digno de mí, y ahí pierde una multitud grande Jesús. En un sermón se le va una multitud. No entendieron. Para los judíos era muy conocido esto del pan. ¿Cómo no pudieron entenderlo? Así es de que, por eso lo del Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir, y en Jesucristo, ¿verdad?, se hace realidad. Así es de que, ¿qué es comer el pan de Jesús y qué genera en quien lo come? Vamos a mirar un poco. Mire, en Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto no nos está diciendo que las vamos a hacer nosotros obras mayores en poder. Jamás. Nos está diciendo que él ya se iba. Él solamente duró 3 años en su ministerio. Él lo que nos está diciendo, que nosotros íbamos a seguir haciendo sus obras, ¿verdad? Expandir su palabra en todo el mundo, ¿verdad? Anunciando la salvación. Así es de que, ¿qué es lo que genera hacer las obras de Jesús? Creer y comer el pan de vida, que es Jesús mismo, es continuar y seguir haciendo su obra o sus obras. Es llevar su mensaje de salvación a todo el mundo. Es alimento, es alimentarnos de todas sus enseñanzas. Alimentarte de Jesús es fortalecer tu alma con su palabra, nutrir y proteger tu mente y corazón y todo tu ser, ¿verdad?, de Jesús. Alimentarte de este pan es alimentarte de su actitud, de sus cualidades, de su conducta. Es decir, si el alimento de tu alma es Jesús, entonces sus cualidades se dejarán ver en ti. Su amor, su justicia,
su misericordia, su paciencia, su humildad, y siempre estaremos dispuestos a perdonar. Todo eso se va manifestando en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tu alimento es Jesús. ¿Qué hacen aquellos que se alimentan de maldad? Hacen maldad. Tanta maldad que existe en este mundo. Hermanos, lo que nosotros hacemos en privado, de lo que nos alimentamos, lo vamos a manifestar con nuestra actitud. No lo podemos esconder. Nuestro Señor y Salvador fue tan verdadero, fíjese bien en esto, nuestro Señor y Salvador fue tan verdaderamente humano que tenía un yo para cuyo agrado no vivió. No se agradó a sí mismo. En esto también padeció, dejándonos ejemplo. Él dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también, ¿verdad?, lo hagan. El discípulo no es mayor que su Señor, dice su palabra. Si por su negación de sí mismo Él acabó la obra que le había sido encomendada, ¿cómo le seguiremos nosotros si no nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz? ¿Cómo podemos? Él cumplió la obra del Señor negándose, siendo Él Dios, ¿verdad? Se despojó de ello y se negó a sí mismo. Y al negarse, logró, ¿verdad?, ir a la cruz y morir por nosotros. ¿Cómo nosotros le podemos seguir a Él? Comer ese pan si nosotros no nos negamos, ¿verdad?, a nuestra manera de vivir, a nuestros deleites, etcétera. Dijo Él, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El alimento de nuestro Señor Jesucristo fue hacer la voluntad del Padre. Y si Jesús es nuestro pan, nuestro alimento, entonces hagamos nosotros lo mismo, negarnos a nosotros mismos y hacer su voluntad. La mayor satisfacción de nuestra alma debe ser llevar a cabo su voluntad. Si no, mis hermanos, de nada nos sirve leer su palabra. Si su palabra no nos está transformando, ¿de qué nos sirve? Y mire, ya voy a finalizar, mis hermanos, pero entendamos eso también, que no siempre su palabra es dulce y fácil de comer. Acercarnos a Cristo como el pan de vida a veces implica aceptar verdades que pueden ser dulces al principio, pero también retadoras, desafiantes al profundizar en ellas. Juan 6:60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Solamente sus fieles seguidores, en verdad. Mis hermanos, si usted hace de Jesús su alimento o su alimentación diaria, inevitablemente la luz de Jesús brillará en todas sus obras. No las podrá esconder, porque está lleno de Jesús. No se puede esconder. Lo dice Romanos claramente. Los de la carne piensan en las cosas de la carne, pero el del espíritu, el espiritual, en las cosas del espíritu. Así es de que una cita que me gusta mucho, ¿verdad? Dice de Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Así es de que los alimentos con los que nosotros nos alimentamos, saludables o dañinos, hablo de los alimentos físicos, nuestra salud y nuestro cuerpo lo manifestará. De lo que nos alimentamos, ¿verdad? Pues nuestra salud lo va a manifestar.